Sí se ve, ingeniero. Perfecto. Muy bien. Bien. Creo que sí, somos una gran cantidad de personas. Vamos a empezar de lleno a este tema número 4, un tema muy importante que vamos a ver acerca de la elaboración de matrices I per C. Muy importante este tema. Para este punto, ¿alguien me podría mencionar qué es lo que significa I per C? A ver, ¿cuál es la definición del término del acrónimo I per C? Sí, a ver, ¿me comenta? Señor Yor, ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. buenas noches. Y per se significa identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles. Perfecto, ¿no? Nuestra identificación de peligros, la evaluación de riesgos y los controles que vamos a aplicar para mitigar estos peligros y riesgos. Muy importante. Muy bien, esto como tal va a ser una metodología que vamos a utilizar en cada una de nuestras organizaciones para poder netamente identificar, ¿no? Identificar peligros, evaluar riesgos y aplicar controles. Es una metodología tanto que va a utilizar métodos cuantitativos y cualitativos. Muy bien. Primeramente, unas definiciones básicas para abordar el tema del día de hoy. A ver, ¿alguno que me pueda mencionar cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? A ver, me comentan. Ya saben de que como tal los estoy escuchando, ya sea por las clases que tenemos, levantando la manito y activando el micro, y también los estoy leyendo por el chat. Ahí también estoy leyendo cada una de sus preguntas. A ver, ¿qué es peligro, qué es riesgo y cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Buenas noches, señor Carlos. A ver, ¿qué es peligro y qué es riesgo? Y a ver si ahí tenemos un ejemplo sobre este punto. A ver, me comenta. ¿Sí? ¿Alguno? A ver. Este peligro como tal va a ser la fuente, situación o el acto capaz de causar daño a la persona, al medio, al proceso y también al ambiente. Entonces, esto como tal va a ser la definición de peligro. Es toda situación, acto, condición o elemento que va a generar un daño a la persona, al medio, al proceso o al ambiente también. Muy bien. ¿Y cuál va a ser la diferencia con el riesgo? El riesgo va a ser como tal la probabilidad de que el peligro se materialice y pueda causar algún tipo de daño. Puede causar una lesión o en el peor de los casos puede causar una enfermedad. A ver, un ejemplo bien claro para poder detallar estos dos conceptos, ¿no? Peligro como tal, un peligro locativo que siempre vamos a tener en nuestro espacio de trabajo, por ejemplo, lo que es el piso mojado, ¿no? Están trapeando, ahí haciendo la actividad de trapeado, y el piso como tal está mojado. ¿Es un peligro? Sí, va a ser un peligro para mí, pero al momento de interactuar conmigo ya va a causar un riesgo. Entonces, cuando tenemos la interacción de la persona con el peligro o del proceso con el peligro, va a generarse un riesgo. Entonces, el piso mojado como tal, este sustantivo que es el piso mojado, va a generar un riesgo al momento de interactuar con la persona. ¿Y cuál va a ser ese riesgo? Va a ser la caída al mismo nivel, porque va a generar una probabilidad. Mi probabilidad va a ser de que yo, si interactúo con ese piso mojado, me pueda generar una caída. Entonces va a ser una probabilidad de que el peligro se materialice y genere algún tipo de daño.
Muy bien, ¿se entendió este punto? A ver, me comentan. ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien. A ver, vamos a visualizar un pequeño video que es básicamente el resumen de la clase que tenemos. Para un video interactivo, ¿no? Como tal, para poder ver este punto. Es un video muy interactivo del Ministerio de Trabajo, ¿no? Específicamente de Servir. A ver, vamos a proyectar. Servir, herramienta del Perú que crece. Bienvenidos. Hoy les contaré sobre una herramienta base en la gestión de la prevención de riesgos laborales, la matriz HIPER. Todas las actividades que desarrolla una entidad presenta peligros y riesgos asociados. Los servidores estamos expuestos a diversos agentes y son estos los que deben ser identificados para considerar las consecuencias que pueden causarnos. Estos pueden ser físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales. Brindaremos algunos casos como ejemplo para entender qué es un peligro y qué es un riesgo laboral. Como ejemplo, indicaremos que cumplir algunas labores como serenazgo es un peligro. Los riesgos relacionados dependerán de la localidad, la preparación, los equipos asignados, etc. Estos riesgos serán la probabilidad de ser agredido, sufrir quemaduras por radiación solar, dolores musculares por laborar de pie a lo largo de la jornada, entre otros. Atender pacientes es un peligro. Los riesgos relacionados serán la probabilidad de sufrir contagios de enfermedades, afecciones psicosociales, dolores musculares y otros. El HIPER es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos, proponiendo las medidas de control respectivas. Este es uno de los modelos, tomado referencialmente de la guía indicada en la Resolución Ministerial número 050-2013-TR. Cualquier matriz HIPER que se use tiene las siguientes partes: área, local o sede evaluada y fecha. Tarea o actividad evaluada. Peligros y riesgos relacionados. Método de valoración de riesgos, probabilidad por severidad. Métodos de control. Lo ideal es que sea un equipo de la misma entidad quienes elaboren el HIPER. La propuesta de medidas de control deben ajustarse a una jerarquía de controles. Primero eliminar, luego sustituir, controles de ingeniería, señalizar y como último nivel, la asignación de equipos de protección personal, EPP. La importancia del HIPER justamente será la amplia gama de medidas de prevención que nos permitirá crear nuestro programa anual. ¿De dónde puedo saber en qué áreas hay que colocar señales? ¿De dónde puedo saber dónde aplicar programas de mantenimiento? ¿De dónde puedo determinar qué prohibiciones y recomendaciones debo plantear? ¿De dónde puedo obtener los temas de capacitación en SST? ¿De dónde puedo saber en qué puestos asignar EPP? De las medidas de control indicadas en el HIPER de mi entidad.
Si su entidad ya cuenta con el hiper, revísenlo y propongan las medidas que pueden mejorar lo elaborado. El hiper debe ser exhibido y conocido por todos los servidores, según lo dispone la Ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Te invito entonces a que promuevas la elaboración y conocimiento del hiper en tu entidad. En Servir, estamos Muy bien. Acá entonces ya vimos el video, existen diferentes tipos de peligros, que lo he definido ahí, ¿no? Peligros biológicos, peligros químicos, peligros locativos, peligros físicos, disergonómicos, psicosociales, entre otros, ¿no? Es muy importante esta clasificación como tal porque en base a eso yo voy a poder identificar los peligros que hay en una determinada actividad. Ahora, ojo con esto, primeramente, el IPRC como tal va a tener una jerarquía de controles, porque yo como tal voy a primeramente identificar un peligro en base a una actividad que se realiza en un puesto de trabajo, porque el IPRC como tal es por puesto de trabajo. Después de esto, yo voy a evaluar el riesgo, porque recuerden de que un peligro siempre tiene un riesgo asociado. El riesgo va a ser la probabilidad de que el peligro se materialice. En base a esto, yo voy a valorizar el riesgo cuantitativamente, mediante, como se mencionó en el video, verificando la probabilidad por la severidad. Vamos a delimitar el día de hoy esas tres metodologías también que menciona la 050 y una metodología que menciona nuestro reglamento minero. Entonces, una vez que ya cuantifico el riesgo, yo lo valorizo mediante la severidad por probabilidad, voy a tener un valor y este valor como tal va a referir si tengo un riesgo alto, riesgo medio o riesgo bajo. Esos son los tres niveles del riesgo como tal. Entonces, en base a eso, yo tengo que aplicar medidas de control. ¿Para qué me va a servir estas medidas de control como tal? Me van a servir para mitigar esa valorización del riesgo y más aún si en la valorización me ha salido que es un riesgo alto. Esta valorización va a servir para yo determinar si el riesgo es alto, tengo que aplicar un control para que baje este nivel, ¿no? De riesgo alto a un riesgo medio o bajo, en el mejor de los casos. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, consultas con respecto a esto antes de explicar la jerarquía de controles? A ver, vamos a ver. ¿Todo claro? ¿Ninguna consulta en el chat? ¿Me comentan? ¿Todo claro? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a seguir con nuestra jerarquía de controles. Como lo vimos en el video, esta jerarquía de controles van a ser 5 y va a estar dado por niveles, por eso se llama como tal jerarquía de controles. Entonces vamos a definir por qué se llama una jerarquía de controles. Muy bien. A ver, tenemos como tal una jerarquía de controles porque vamos a tener que en la cúspide como tal, vamos a tener nuestro control más efectivo hasta el punto más bajo que va a ser mi control menos efectivo. Entonces, eliminación va a ser mi primer control. Sustitución va a ser mi segundo control más efectivo. Control de ingeniería va a ser mi tercer control en la jerarquía más efectivo. Control administrativo va a ser mi cuarto control en la jerarquía
más efectivo. Y por último tengo los EPPs, los equipos de protección personal. Este va a ser mi último control como tal para yo poder mitigar ese riesgo latente que tengo en mi actividad. Muy bien. Ahora, vamos a explicarlo mediante un ejemplo, ¿no? Porque a veces como tal no se entiende, ¿no? Primero definiendo que la eliminación es eliminar físicamente el peligro o riesgo. Sustitución, voy a reemplazar el peligro o riesgo. Control de ingeniería, aislar a las personas del peligro o riesgo. Control administrativo, como su mismo nombre menciona, voy a administrar el comportamiento de las personas ante el peligro o riesgo. Entonces, como dice acá, ¿no? Cambiar el modo de trabajo de las personas. Y los EPPs, los equipos de protección personal, va directamente a proteger al trabajador del peligro o riesgo. Ahora, según esta definición, vamos a tener un ejemplo práctico de esto, ¿no? Yo tengo mi actividad como tal. Estoy en un almacén que en este punto se va a guardar lo que son las estructuras metálicas, ¿no? Entonces, para guardar en este almacén las estructuras metálicas de un punto A a un punto B, utilizo equipos móviles, ya sea cargadores frontales, montacargas, estos equipos que realizan un izaje, ¿no? Hasta por ahí puedo tener un camión grúa para cargar todas esas estructuras metálicas de gran tamaño. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser mi peligro? Obviamente mi peligro como tal va a ser, obviamente, los equipos móviles, esos camiones grúas, montacargas, cargador frontal, entre otros. Entonces, ese va a ser mi peligro. Entonces, ¿cuál va a ser mi riesgo? ¿Cuál va a ser el riesgo? ¿Cuál va a ser la probabilidad de que el peligro se materialice? Entonces, mi probabilidad va a ser la interacción del vehículo con la persona. Ese va a ser mi riesgo, la interacción del vehículo con la persona, porque el vehículo como tal, el equipo móvil, es mi riesgo, mi peligro. Entonces, la probabilidad de que el peligro se materialice es la interacción vehículo-persona. Muy bien. Entonces, en base a eso, yo como tal, bueno, una interacción vehículo-persona puede tener una consecuencia fatal, ¿no? Puede causar una muerte, fracturas, entre otros puntos, ¿no? Este atropello masivo que se tiene. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que aplicar mi jerarquía de controles, mis medidas de control. Entonces, yo recuerdo, ¿no? Según mi jerarquía de control, mi control más efectivo como tal es el control de eliminación. Muy bien, entonces tengo que eliminar el peligro. Ya, entonces, ¿cómo elimino el peligro? Entonces menciono, a partir del día de mañana, como medida de control que yo pienso hacer, ya no se va a ingresar con camiones grúas, volquetes, montacargas, entre otros, ¿no? Cargadores frontales, no. ¿Por qué? Porque tengo que eliminarlo para que no haya la interacción. Si yo les pregunto, ¿puedo eliminar como tal ese peligro y el riesgo asociado a ese peligro? No, No. porque estaría directamente involucrándome con la producción, ¿no? Entonces no puedo en este punto interponerme con la producción en base a la seguridad. Entonces, por eso les había mencionado que si bien es cierto, es más efectivo, es más difícil su implementación. A mayor efectividad, más difícil la implementación, en contraste con los otros. Muy bien, entonces eliminación como tal no puedo aplicar. ¿Cuál va a ser mi siguiente control? Va a ser mi control de sustitución. Entonces, voy a sustituir mi peligro y el riesgo asociado a este peligro. El peligro como tal son los equipos móviles de gran tamaño. Entonces menciono, a partir del día de mañana ya no se van a llevar los materiales, las estructuras metálicas de gran tamaño en cargadores frontales, estos equipos. Se va a llevar ahora, por ejemplo, en bicicletas, que tienen una menor severidad, ¿no? Entonces yo les puedo preguntar, ¿puedo realizar mi actividad con estas bicicletas a comparación de los otros equipos móviles? No puedo realizarlo, ¿no? Porque también estaría involucrando directamente a la producción también. No se podría realizar la actividad como tal. ¿Es más efectivo? Claro que es efectivo, porque con la bicicleta ya no hay la misma probabilidad de que pueda generar un daño más severo, pero como tal no puedo realizar la actividad con esto. Bien, entonces, eliminación, sustitución, descartado. Me quedan los siguientes controles. Control de ingeniería, tengo que aislar a la persona
A ver, ¿de qué manera puedo aislar? Me pongo a pensar y ya digo, ya, listo. Entonces, vamos a implementar barreras de protección entre la zona de vehículos que van a realizar la actividad y las personas. Entonces, estas barreras de protección van a ser como un camino peatonal por donde las personas van a ingresar solamente. Y yo les pregunto, ¿eso como tal sí puedo implementarlo en mi organización? Claro que puedo, ¿no? Coloco las barreras como tal en ambos lados para que la persona como tal solamente transite en medio de esas barreras que tengo en la organización. Entonces, si puedo aplicarlo, estoy aislando a la persona del peligro, sí lo estoy aislando a la persona, porque ella no va a tener una interacción directa. Tendría primeramente que pasar por esta barrera. Muy bien, perfecto. Entonces, ese va a ser mi control de ingeniería, cuando yo voy a aislar a la persona del peligro y el riesgo asociado a este peligro. Y yo les vuelvo a preguntar, ¿puedo aplicar más de un control para mitigar un riesgo? Claro que puedo aplicar más de un control para mitigar un riesgo. Entonces, aplico los siguientes controles. Control administrativo. Voy a administrar a las personas que tengo ahí. Ahí como controles administrativos tengo los siguientes puntos. Tengo mis charlas de inducción que recibe el personal ni bien ingresa, las capacitaciones, la implementación de estándares de trabajo, instructivos, procedimientos, políticas incluso, y la difusión de toda esta información documentada al personal que tengo en mi organización. Muy bien. ¿Qué otro control administrativo tengo? Tengo también las señaléticas que pudiera darse. ¿Para qué? Para que ahí mencione, ¿no? Uso obligatorio del sendero peatonal para ingresar al depósito. Entonces, como tal, ya estoy administrando también el comportamiento de la persona. Cómo debe ingresar a ese depósito y por dónde debe ingresar. Entonces, ya estoy, ¿no? Administrando a las personas. Y por último, tengo mis EPPs. ¿Qué son los EPPs? A ver, me comentan. Equipo de protección personal. Equipos de protección personal. Perfecto, muchas gracias, señor Rogelio. Entonces, el equipo de protección personal, como su mismo nombre lo menciona, va a proteger a la persona del peligro. Muy importante esto. Va a proteger a la persona. Entonces, ¿cómo voy a proteger a la persona de este peligro que serían los vehículos móviles? Más que proteger, lo que va a hacer es que va a tener una correcta visibilidad a esta persona si está transitando por un punto. Entonces, ¿qué se va a poner a esta persona? Se le va a colocar su chaleco y el chaleco o su mameluco, y el mameluco que va a tener la cinta reflectiva. ¿Cuál es el primer objetivo que tiene una cinta reflectiva como tal? Su mismo nombre también lo dice. Reflejar, vas a poder ubicar a la persona donde está realizando el traslado, porque esta cinta va a reflejar. Y el operador de este equipo móvil va a poder visualizar dónde se encuentra la persona como tal. Muy bien, entonces estos son los controles que tengo y más o menos cómo se podría aplicar en un ejemplo práctico. Eliminación y sustitución, por eso son llamados barreras duras, porque si bien es cierto son más efectivos, es más difícil su implementación, a diferencia de los controles de ingeniería, administrativos y EPP, que son llamadas barreras blandas, porque son menos efectivos, pero es mucho más fácil su implementación. Muy bien. ¿Se entendió este punto? A ver, me comentan. ¿Todo claro? Ya, perfecto. Bueno, acá tenemos otras definiciones, otros ejemplos de cada uno de estos controles, pero ya lo definí como tal en el ejemplo dado, ¿no? Este ejemplo práctico. Muy bien, acá tenemos diferentes tipos de peligros según la tipología del peligro. Vimos peligros físicos, químicos, biológicos, locativos, mecánicos, ergonómicos, psicosociales, entre otros, ¿no? Van a estar asociados cada peligro con sus riesgos respectivos, como por ejemplo, lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, mi peligro que va a ser la altura. Para este peligro de altura tengo mi riesgo que va a ser la caída de distinto nivel. Inflamabilidad, mi peligro como tal, tengo mi riesgo que va a estar dado por la quemadura, ¿no? La exposición a la quemadura. Explosividad, tengo mi riesgo que va a ser en este punto, bueno, si mi peligro va a ser
Más que la explosividad va a ser las sustancias explosivas, entonces mi riesgo como tal va a ser la explosión. Peligro va a ser la energía eléctrica, mi riesgo va a ser el choque eléctrico que va a sufrir esta persona. Mi peligro es el ruido, mi riesgo va a ser la exposición al ruido, porque yo estoy expuesto al ruido, es la probabilidad de que el peligro se materialice. Objeto filoso, mi riesgo como tal va a ser el contacto con superficies punzocortantes. Y bueno, acá riesgo en puesto de cortadura, eso ya sería directamente una consecuencia, no que te cortes. Objetos obtuso como tal, la exposición a algún golpe que pueda darse por ese objeto obtuso. Cargas suspendidas, mi riesgo sí va a ser el aplastamiento. Mi peligro va a ser sentado por periodo prolongado, un peligro disergonómico. Mi riesgo va a ser como tal la ergonomía que va a sufrir esta persona por la postura estática. Y así entre otros tipos de ejemplos de peligro y riesgo. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta hasta este punto? A ver, me comentan. ¿Sí? ¿Todo claro? A ver, me comentan. ¿Todo claro? Perfecto. Ahora sí, como tal, antes de pasar a esta matriz, vamos a delimitar lo que menciona nuestra resolución ministerial 050. Esta resolución ministerial que te va a establecer, como tal, lo estuvimos viendo también en nuestra clase número 2. En el anexo 3, como tal, en el anexo 1 están los registros obligatorios de tu sistema de gestión. En el anexo 2, tu modelo de tu reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Y en el anexo 3, la guía básica sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahí como tal, en ese punto va a haber un apartado de las matrices I per C. Entonces, las matrices I per C lo vamos a ver acá. Acá está. Vamos a tener la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Como les había mencionado, vamos a tener 3 tipos de métodos que nos establece la resolución ministerial 050. Va a estar dado netamente por puntos cuantitativos, porque vamos a cuantificar este nivel de riesgo. Entonces tenemos el primer método, que es la matriz de 6 por 5. Entonces, ¿cuál va a ser la matriz de 6 por 5? ¿Qué se refiere? ¿Qué me indica? Como lo mencionó en el video y también se mencionó por mi persona, siempre la valorización se va a dar en base a 2 factores. La severidad por la probabilidad. En este punto, este método, el método 1, se establece que la severidad va a estar dado por 6 factores y la probabilidad va a estar dado por 5 factores, como tenemos acá. Tenemos que severidad va a estar dado por una severidad mínima, moderada leve, moderada alta, mayor y catastrófico. Y mi probabilidad va a estar dado por una probabilidad escasa, baja probabilidad, puede suceder, probable o algo muy probable como tal. Pero es algo que es demasiado probable. Entonces, en base a eso, el nivel de riesgo va a estar dado en 4 niveles. De verde va a estar dado por un riesgo bajo, que va a ser un valor menor o igual a 3, como vemos acá. Riesgo medio va a tener una tipología, un código de color amarillo, y va a ser mayor a 3, pero menor o igual a 15. Acá hay un pequeño error, no es 10, es 15. Riesgo alto va a tener una tipología, un código de color naranja, y va a ser mayor a 15, pero menor o igual que 50, como vemos acá, ¿no? Ningún valor excede 50. Y por último, ya un riesgo crítico, un riesgo demasiado alto, sería color rojo, un código de color rojo. Y va a ser un valor mayor a 50, pero menor o igual a 250, como se puede ver acá también. Mayor a 50, pero menor o igual a 250. Muy bien. En base a eso, por ejemplo, tengo los siguientes valores, ¿no?
Es muy sencillo, solamente ejecutamos una multiplicación. Por ejemplo, de nuevo seguimos con el ejemplo de la caída al mismo nivel. La caída al mismo nivel que es mi riesgo por el peligro de el piso mojado. Entonces, valorizo mi riesgo, que es la caída al mismo nivel. Yo les pregunto, ¿qué probabilidad hay de que pueda darse la caída al mismo nivel? ¿Es algo escaso, baja probabilidad, puede suceder, probable o algo muy probable? Probable es cuando ya ha sucedido y puede suceder es cuando todavía puede suceder. Entonces, valorizamos primeramente la probabilidad. Yo creo que podría mencionarse como puede suceder, porque si no ha sucedido, puede suceder aún. Entonces, como tal, trazamos, o bueno, si queremos trazamos una línea, si no, guardamos este valor que es 3. Y ahora sí valorizamos la severidad. En la severidad tenemos un rango mínimo, moderado leve, moderado, moderado alto, mayor o catastrófico. Catastrófico es de 2 o más muertes. Un punto mayor es una muerte como tal. Moderado alto, un accidente incapacitante permanente. Moderado, un accidente incapacitante temporal. Moderado leve, un accidente leve. Y mínima ya como tal es a lo que se atiende con primeros auxilios, si es posible. Entonces, en este punto, la caída al mismo nivel, ¿qué tipo de severidad me va a causar? Yo menciono acá como tal que puede darte un nivel incluso de moderado leve hasta moderado mínimo, no creo que te pueda causar una caída al mismo nivel. Entonces, moderado leve, moderado, ya, nos quedamos con moderado y pudiera darse, ¿no? Depende de los factores que también interactúan con este riesgo que pudiera darse en ese punto. Entonces, moderado, ¿cuál es el siguiente valor? 5. 5 por 3, ¿cuánto me da? Me da 15. 15 en escala, ¿cuánto era? Un riesgo medio. Está en una tipología de color amarillo, que es mayor a 3, pero menor o igual a 15. Entonces, en base a eso ya ejecuté mi valorización de riesgo. Y como es un riesgo medio, tengo que aplicarle estas medidas de control para que el riesgo baje, ¿no? Te dan un riesgo medio a un riesgo bajo. Bien, el modelo de la matriz Iparset es la misma que vimos en el video como tal. Y recuerden que la matriz Iparset, nuevamente menciono esto, es por puesto de trabajo. Entonces, por puesto de trabajo tiene que tener y tenemos que tener esta matriz Iparset en nuestras organizaciones. Ustedes se preguntarán, ingeniero, ¿pero es para todos los puestos de trabajo que tengo en las diferentes áreas? Sí, es para todos tus puestos de trabajo en las diferentes áreas que tienes en tu organización. Muy bien. Entonces va a estar dado de esta manera, este ejemplo, por ejemplo, de este método, dado por la actividad que va a ser el regado y desatado, bueno, el peligro. Ahora, si bien es cierto tu matriz es por puesto de trabajo, tienes que mencionar qué actividad realiza ese puesto de trabajo. En base a esa actividad vas a delimitar los peligros y los riesgos que voy a tener de esas actividades en general para ese puesto de trabajo, ¿no? Porque tú como puesto de trabajo no solamente realizas una actividad, sino que realizas varias actividades. En base a esas actividades vas a tener diferentes peligros y riesgos. Una vez que tienes tus peligros y riesgos, vas a valorizar como tal tu probabilidad por tu severidad. Acá como tal, ha mencionado, ¿no? Que tiene un valor de probabilidad de 4 y una severidad de 50. 4 por 50 me da un valor de 200. Es demasiado como tal. Es demasiado elevado. Entonces se tiene que aplicar controles, ¿no? Acá pone un control y quién va a ser el responsable de ese control. Muy importante también, bueno, acá está faltando, se tiene como mejora siempre en las matrices per se, que una vez que ya valorizas tu riesgo puro, por así decirlo, un riesgo puro es cuando no se tiene ningún tipo de control, ya tienes que de nuevo valorizar, ¿no? Tu riesgo residual. Tu riesgo residual es cuando ya aplicaste una medida de control. Entonces ahí tendría que bajar estos valores, ¿no? Muy bien, ¿se entendió este punto? A ver, me comenta. ¿Una duda, consulta que se tenga? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Ya, perfecto. Continuamos con el
segundo método, el método número 2. Recuerden que como tal la 050 nos establece 3 metodologías. Muy bien. Tanto el método 1 como el método 2, ambos van a tener que ver con la probabilidad por la severidad. Pero en el método 2 como tal se va a desprender la probabilidad en diferentes factores. Por ejemplo, no tenemos el nivel de probabilidad, determinamos el nivel de las consecuencias previsibles, el nivel de exposición, y en base a esos 3 factores voy a tener mi nivel de la probabilidad total, ¿no? En base a esos 3 factores. Y luego de esto, vamos a valorizar la severidad. A ver, la probabilidad va a estar dado, bueno, en baja, media, alta. Tu nivel de consecuencias previsibles va a estar dado en ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino. Y tu nivel de exposición va a estar dado en 3 también, esporádicamente, eventualmente y permanentemente. Y según esta tabla vamos a tener el nivel de riesgo. Teniendo un valor de 4 va a ser trivial, de 5 a 8 va a ser tolerable, de 9 a 16 va a ser moderado, de 17 a 27 va a ser importante y de 25 a 36 ya va a ser un riesgo intolerable. Ahora, para mejor entendimiento como tal, vamos a tener esta matriz. Como les había mencionado, mi probabilidad como tal se va a definir en base a 4 factores. Primeramente, la cantidad de personas que van a estar expuestas, los procedimientos existentes que hay en base a esa actividad, si ha habido capacitación y el nivel de exposición a riesgo. Después de valorizar estos 4 subniveles de la probabilidad, ya tengo la probabilidad como tal. Y ustedes van a decir, ingeniero, ¿y de dónde saco esos valores? Acá lo tenemos. 1, 2 y 3. 1, como dice acá, para personas expuestas, es cuando tengo de 1 a 3 personas expuestas. 2 es cuando tengo de 4 a 12 personas expuestas. Y 3 es cuando tengo más de 12 personas expuestas. Perfecto. Ahora, en el segundo ítem de procedimientos existentes, también voy a tener los siguientes valores. El valor 1 o índice 1 va a estar dado cuando hay o existen y son satisfactorios y suficientes los procedimientos en esta actividad de este puesto de trabajo. Segundo, existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes los procedimientos para este puesto de trabajo, para esta actividad. Y por último, es cuando no existe ninguna clase de procedimiento. Ahí tenemos un valor de 3. Luego seguimos al siguiente, que es capacitación. Índice número 1, personal entrenado, conoce el peligro y lo previene. Índice 1. Índice 2, personal parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma acciones de control, o sea, no aplica controles. Y por último, ya cuando es el nivel 3, es que el personal no está entrenado, no conoce el peligro, no toma acción de control, entre otros. Y por último, tenemos la exposición al riesgo. Acá como tal vamos a tener lo siguiente. Nivel 1 o índice 1 va a estar dado por al menos una vez al año o es algo esporádico que tenemos. Nivel número 2 es que tenemos esto como tal una vez al mes o es algo eventual, algo que no se hace todos los días. Y nivel 3 ya es cuando se realiza al menos una vez al día, o sea, es rutinario y en otras palabras también es permanente. Entonces, en base a esos 3 factores, voy a tener la valorización de la probabilidad. Y ustedes van a decir, ingeniero, entonces, ¿qué hago? ¿Multiplico 3 por 3 por 3 por 3? No, lo que vas a hacer va a ser sumar. Por ejemplo, acá tengo un nivel 2, acá tengo 3, pero que no existen procedimientos. Acá tengo 3 también, porque si no hay procedimientos no hay nadie que esté capacitado. Y la exposición también, ¿no? Como es rutinario, es todos los días. Entonces sería 2. 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. 8 más 3 me da 11. Entonces 11 va a ser mi nivel de probabilidad. Y ahora, ya tengo probabilidad. Y ahora me toca valorizar severidad. La severidad también va a estar dado en estos 3 factores, 1, 2 y 3. 1 es cuando va a tener una severidad, una consecuencia de una lesión sin capacidad, disconfort o una incomodidad. Es algo mínimo, es algo leve. Moderado
en este punto el índice 2 va a estar dado por una lesión con incapacidad temporal o un daño a la salud reversible, ¿no? Es algo ya moderado, ¿ya? Y el punto 3 ya como tal es una lesión con incapacidad permanente o un daño a la salud irreversible, incluso una muerte o accidente mortal. Eso ya es como tal. Entonces, acá nos salió 11, por ejemplo, ¿no? En el mejor de los casos que la severidad sea de un rango 2, entonces sería 11 por 2 me da 22. De 17 a 24, ¿qué estimación de riesgo es? Es importante, como lo vemos acá también. De 17 a 24 es una probabilidad, ¿no? Es importante. Vamos a la siguiente tabla de importante. Importante es que no debe comenzarse el trabajo hasta que haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior a los riesgos moderados. Bien, entonces, en otras palabras, cuando es importante, debo aplicar controles inmediatamente. Muy bien, acá tenemos un pequeño ejemplo, no va a cambiar como tal el preludio de esto, siempre va a haber la razón social, el área, proceso, actividad y puesto de trabajo, acá está faltando. Según esto, vamos a tener la tarea de ese puesto de trabajo, porque en puesto de trabajo hay diferentes tipos de tareas. Luego vamos a tener el peligro, el riesgo. Bueno, acá como tal se menciona, no requisito legal, pero esto como tal ya debe estar en tu matriz, no aparte es algo necesariamente que se tiene que tener, ¿no? En tu organización, tu matriz de per se. Y acá tenemos, ¿no? La valorización de la probabilidad en base a estos factores que se ha valorizado acá el riesgo, ¿no? Por ejemplo, acá dice que la tarea es etiquetado, el peligro es la máquina etiquetadora con guarda de seguridad rota y tornillos sueltos, eso es más que el peligro dado por una condición de trabajo. Entonces, en base a esta condición ineficiente o deficiente en el área de trabajo, vamos a tener un riesgo asociado, que va a ser la probabilidad de atrapamiento o de miembros superiores. Ese va a ser mi riesgo, el atrapamiento. Entonces, el índice de personas expuestas, supuesto que es 3, quiere decir que hay más de 12 personas expuestas. Índice de procedimiento 1, quiere decir de que sí hay procedimientos como tal en el puesto de trabajo y son suficientes. Índice de capacitación te ha puesto 1 también, o sea, de que sí el personal está capacitado como tal en estos procedimientos. Y el índice de posición es de que es algo eventual, no es algo rutinario, como menciona acá la tablita, ¿no? Índice 2, cuando es exposición a riesgo, es algo eventual o una vez al mes, como podemos ver acá. Entonces hacemos la suma. 3 más 1 me da 4, 4 más 1 me da 5, 5 más 2 me da 7. Entonces 7 va a ser mi índice de probabilidad, porque según los otros factores voy a tener la sumatoria y me va a dar mi índice de probabilidad, que va a ser 7 en este punto. Luego valorizo mi índice de severidad. Me menciona que es 3, es una severidad alta. ¿Qué severidad de estrés? Es que pudiera causar una lesión con incapacidad permanente. Claro que sí, no, porque si el atrapamiento como tal atrapa, no, la redundancia, mi mano, me puede dejar inhabilitada esa mano, incluso me lo puede amputar. Entonces sí puede generarse un daño irreversible a la salud. Entonces, 7 por 3, ¿cuánto me da? 21. 21, ¿cuánto era? 17, 24, importante. Entonces es un riesgo importante. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo aplicar medidas de control. Entonces, ¿cuál va a ser la medida de control? Acá como tal aplicado una medida de control bien drástica, ¿no? Que dice, detener la operación e implementar guardas. Si no se implementan las guardas, no se va a reanudar la operación. Ha hecho como tal un control de eliminación prácticamente, porque ha eliminado la actividad hasta que no se repare esa máquina con las guardas de seguridad dadas. Obviamente que si refiero a un control de eliminación va a bajar toda esta probabilidad más que todo, ¿no? Porque ya no, el índice de exposición ya sería otro, ¿no? Los demás sí se mantendría porque es el mismo proceso. Pero ya el índice de personas expuestas ya bajaría, también sería 1, porque ya no tengo ni exposición ni personas expuestas. Uh-huh. En base a eso baja, pues sería 1, 1, 1 en todos los campos. Tendríamos un valor de 4. Esos 4, porque la severidad sigue siendo la misma, no voy a incidir en la severidad.
Pero bueno, como también ya paró la operación, mi severidad va a ser nula, no va a haber severidad, porque como no hay operación, no hay severidad, entonces bueno, no sería una lesión, ¿no? Se mantendría tal vez si es que cuando alguien opere directamente esa máquina, pero más que todo acá se ha bajado la probabilidad. Entonces, en base a esa probabilidad tendríamos 4 por 3, ¿cuánto me da? Me da 2. Entonces, ¿qué nivel es? Es algo moderado, ¿no? Entonces ya bajamos de importante a moderado. Muy bien, ¿alguna duda, consulta hasta este punto? A ver, me comentan, por favor. ¿Todo claro? A ver, me comentan alguna duda, consulta que se tenga. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Continuamos? ¿Me comentan? Muy bien. Antes de pasar al método 3, como ya es de conocimiento, vamos a tener nuestros 4 minutos de nuestra pausa activa y traten de estirarse, moverse. También voy a hacer lo mismo. Estamos regresando acá a las 8:55, ¿no? 3 minutitos nada más. Muy bien, continuamos con nuestra método número 3. Eso también va a estar dado siempre como tal en base a la probabilidad por la severidad, ¿no? La severidad, bueno, va a ser dado ligeramente dañino, extremadamente dañino,
La estimación de probabilidad va a estar dada en una probabilidad baja, media, alta. Y en base a esto voy a tener el nivel de riesgo, ¿no? Riesgo trivial, tolerable, moderado. Pero ustedes van a decir, ya, esto como tal es, ¿no? Pero ¿de dónde están los valores? Los valores los vamos a tener acá. Acá está. La probabilidad va a estar dado por lo siguiente. Va a estar dado por la probabilidad del suceso. Es que ocurra frecuentemente, es muy posible, es poco usual, pero posible que ha ocurrido, ocurrencia rara, muy poco usual, que no ha ocurrido, pero imaginable, o ocurrencia virtualmente imposible, ¿no? Y acá vamos a tener sus valores. Y luego vamos a tener la frecuencia, que va a estar dado por una frecuencia de exposición a una situación de riesgo. Si es algo continuo, frecuente, diario, ocasional, poco usual, mensual, raro, muy raro, algo anual, o ninguno, ¿no? Que nunca se da, tiene una frecuencia de cero, en otras palabras. Y por último ya tenemos la consecuencia como tal, ¿no? En base a los datos mencionados. La consecuencia que está dado más que todo en pérdidas económicas. La interrelación de estos tres valores, tanto mi probabilidad, la frecuencia, que bueno, es la probabilidad, bueno, la severidad es esta consecuencia, pero la frecuencia y la probabilidad van a ser como tal puntos interrelacionados que vamos a tener, ¿no? Por un punto va a ser la probabilidad, las cuales se da este riesgo, este suceso, y la frecuencia de exposición a este riesgo. Qué tan frecuente estás expuesto tú como trabajador. O sea, la interrelación de esos tres me va a dar un valor. En base a ese valor voy a tener la siguiente tabla de valorización, que va a estar dado por 4 niveles. Muy altos va a ser un valor mayor a 400, un riesgo alto va a ser un valor de 200 hasta menor que 400, un riesgo importante va a ser de 70 hasta menor de 200, y un riesgo posible va a ser de 20 hasta menor de 70. Entonces vamos a poner un ejemplo, como este punto, el ejemplo claro de la caída al mismo nivel. ¿Qué probabilidad es la caída al mismo nivel? Es algo raro, poco usual, que no ha ocurrido, pero inimaginable, ocurrentemente virtual, imposible. Podría darse, muy poco usual, podría darse, ¿no? Pero podría ser entre muy poco usual o ocurrencia rara. Poco usual, pero posible de que ha ocurrido. Pero si no ha ocurrido, entonces está entre ocurrencia rara y muy poco usual. Entonces vamos a poner la ocurrencia rara, porque siempre vamos a tener el borde mayor. Más vale que sobre que falta, como hacían algunos. Ahora valorizamos la frecuencia de esta caída al mismo nivel. ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué tan frecuente están estas personas expuestas a este riesgo? Es una frecuencia ocasional, poco usual, raro, muy raro, ninguno. Yo también me podría mencionar que es algo que va entre raro y poco usual, ¿no? Poco usual, al mes, si se ha visto esta condición, si siempre se está reportando, podría mencionarse que es poco usual. Entonces vamos a ponerle en poco usual, que es algo mensual, que pasa una vez al mes, por ejemplo. Entonces vamos a tener un valor de 2, ocurrencia rara 1 y poco usual 2. Y el último ya es el nivel de consecuencia. Entonces, ¿qué va a causar la caída al mismo nivel? ¿Qué tipo de consecuencia? Una catástrofe de 2 a más muertes, un desastre, una muerte, algo muy serio, un accidente incapacitante. Por eso está dado como tal por valores económicos. Algo serio, un accidente incapacitante temporal. Algo importante, un accidente como tal. O algo notable, ¿no? Que puede ser dado por un accidente leve. Entonces puede dar, incluso podría dar un accidente importante, porque podría darse una incapacitante. Entonces hacemos la multiplicación. 3 por 1 me da 3. Y de nuevo 3 por 1 me da 3 nuevamente. Entonces vamos a la tablita. Y vamos a tener lo siguiente, ¿no? A ver. Habíamos multiplicado. Con los siguientes valores, ¿no?
Entonces me ha dado un valor por debajo, ¿no? Por debajo de 70, es que es algo, un riesgo posible. Entonces esa sería mi primera valorización de este riesgo. Muy bien. Hasta este punto, ¿se entendió? ¿Dudas, consultas? Como les había mencionado, es la severidad por la probabilidad nuevamente. Severidad por la probabilidad. Severidad por la probabilidad. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, el modelo de cómo se hace una matriz hiper C. Cada punto tiene su ítem, el sector, este, si es visita, bueno, si fuera el caso, la fecha de cuándo se ha dado la hiper C, la razón social, cuál es el nombre, la responsable de la empresa entidad, su actividad económica, cada uno de esos puntos está dado acá. Recuerda que, como les había mencionado siempre, esto refiere a un cumplimiento legal, entonces es indispensable que se tenga esta información mínima. Puedo colocar más información, no hay ningún problema, pero lo importante siempre es colocar la información mínima de lo que menciona la 050, ¿no? Porque también sería un incumplimiento no cumplir con la estructura mínima que te ha dado la resolución ministerial 050. Al igual que, como lo vimos en nuestra clase número 2, cada uno de estos ejemplos va a tener su ficha técnica donde menciona cada uno de los ítems que va ahí, ¿no? Ujú. Tenemos todos los puntos. Y ahí, hasta ahí tendríamos las tres metodologías de nuestra matriz hiper C según lo que menciona la resolución ministerial 050. Nuestra guía básica en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, antes de pasar a la matriz de la normativa minera, ¿alguna duda, consulta que se tenga? A ver, me comenta. A ver, me comentan. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Consultas, dudas? Continuamos. Muy bien. Entonces, recuerden de que toda matriz de evaluación, de valorización del riesgo siempre va a estar dado por la multiplicación de la probabilidad o frecuencia y la severidad, ¿no? Acá tenemos la matriz de la normativa minera, de la 024 del 2016, del Ministerio de Energía y Minas, con la 023 del 2017, ¿no? El reglamento de seguridad y salud en el trabajo en el sector minero. Tenemos por un lado la severidad que va a estar dado por valores del 1 al 5 y por otro lado tenemos la frecuencia que va a estar dado por letras A, B, C, D, E. En otras palabras es una matriz 5 por 5. En ese punto como tal vamos a también evaluar, ¿no? ¿Cómo evaluamos? De nuevo, a ver, el mismo ejemplo de la caída al mismo nivel. Tenemos como tal que la severidad en este punto, ¿cuál sería, no? De mi caída al mismo nivel. ¿Quién me podrá? Catastrófico es de 2 a más muertes. Mortalidad, una muerte. Permanente o accidente incapacitante.
Temporal, un accidente leve. Y algo menor que ha tenido, que puede arreglarse con primeros auxilios. Entonces, en base a esto, la caída al mismo nivel me podría generar, en el peor de los casos, como valorizamos en las otras matrices, me podría dar un accidente incapacitante, ¿no? Pero temporal. Entonces, podría generarme algo permanente, alguna caída, ¿no? Puede que me caiga y me golpee la cabeza. Podría darse, no hay que ponernos siempre en el peor de los escenarios. Entonces, ya, permanente, la caída al mismo nivel. Y ahora valorizamos la frecuencia. Es algo prácticamente imposible que suceda, raro que suceda, podría suceder, ha sucedido cuando ya pasó, o es algo común. Entonces, en este punto, si no ha pasado todavía, podría ser, podría suceder, o sería raro que suceda, ¿no? Va a estar entre estos dos indicadores, pero luego, como les mencioné, no siempre hay que irnos por el lado donde sea más sensible, ¿no? Entonces, este punto, vamos a colocarle la valorización de frecuencia o probabilidad, un podría suceder. Entonces, trazamos otra línea imaginaria acá, ¿y dónde se va a interrelazar? Acá tenemos el primero, y luego tenemos el segundo. ¿Dónde se va a interrelazar? En 3. Entonces 13 como tal va a ser mi nivel. Ahora, esta matriz como tal te establece tres niveles. Te establece nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Entonces 13 como tal está en nivel medio. Se tiene que iniciar medidas de controles para poder iniciar la actividad. Lo importante de esta matriz siempre va a ser mitigar el riesgo con los controles específicos dados. Muy bien. ¿Se entendió esta matriz de reglamento minero? A ver, ¿me comentan? ¿Sí? ¿Alguna duda? Consulta con este punto. Sí, como tal, hay que irse por el lado más sensible porque en base a eso aplicamos más controles, ¿no? Y no dejamos nada fuera de control. Muy bien, ¿alguna otra duda, consulta que se tenga? ¿Alguna otra duda, consulta? Bien, continuamos. Muy bien, las siguientes matrices ya lo explicamos, una resolución ministerial 050. Y acá, bueno, menciona un video que no hay. Muy bien, acá están lo de la 050, también se mencionó, el nivel, la evaluación de los riesgos y la evaluación de los riesgos, ¿no? Muy bien, acá tenemos un ejemplo práctico de la aplicación de la IPRC. Como podemos ver acá, este es el método número 2. Entonces vamos a ver lo siguiente. Como dice aquí, tenemos el área, la actividad tarea, el peligro, el riesgo, si es que hay una medida de control existente, si hay, si no lo hay, ni modo, el tipo de peligro, la probabilidad que vamos a definir en base a 4 factores para dar un índice de probabilidad como tal, el índice de consecuencia o severidad, y en base a eso tenemos un riesgo inicial de la multiplicación de ambos. Y en base al valor que tengamos, vamos a determinar qué tipo de riesgo es, ¿no? Según la metodología número 2, que la tenemos acá
para mayor visualización. Acá está. Ujú. Según estos puntos. Por ejemplo, no tenemos el área que va a ser encofrado y desencofrado. ¿Cuál va a ser la actividad que se va a tener en esta área, en este puesto de trabajo? Transporte y habilitación de materiales de madera. ¿Cuáles van a ser los peligros establecidos para esta actividad? Va a ser la manipulación de equipo de herramientas manuales. El riesgo va a ser la exposición a los golpes, las contusiones, la exposición a cortes, entre otros. ¿Y qué medidas de control existentes hay? Hay la capacitación, supervisión en seguridad y salud en el trabajo y las diferentes señalizaciones. Bueno, acá también como tal te define el tipo de peligro, como es equipo y herramientas, es un peligro mecánico, ¿no? Entonces, índice de personas expuestas, según la tabla, te menciona indicador 2, de 4 a 12 personas. Perfecto. Entonces, en este trabajo hay de 4 a 12 personas expuestas. Procedimientos existentes, te menciona 2. Quiere decir de que sí hay procedimientos, pero no en su totalidad. Está en un punto medio. Capacitación, bueno, si está en un punto 2, los procedimientos existentes, también la capacitación tiene que estar en un punto 2, porque todo tiene que ir a la par. Así como yo tengo mis procedimientos, también tengo que capacitar a mi personal. Exposición al riesgo, qué personas están expuestas y cuántas veces al día, ¿no? Está expuesta a este riesgo. Acá como tal ha puesto un factor de 2, quiere decir de que es esporádicamente, que es una vez al mes, como puede mencionar acá, ¿no? Es eventualmente, esporádicamente, que es una vez al mes. Y en base a eso ya hacemos la suma para tener el índice de probabilidad de este riesgo. Sería 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, y 6 más 2, 8. Entonces, 8 va a ser mi índice de probabilidad. Ahora valorizo mi índice de consecuencia. Acá menciona que es de 2. Índice de severidad o consecuencia es 2. Quiere decir de que va a generar una lesión con incapacidad temporal o un daño a la salud reversible. Claro, porque son herramientas manuales, equipos, como tal no va a generar una amputación en este punto, ¿no? Un accidente incapacitante. Entonces sería 8 por 2 me da 16. Entonces, ¿cómo va a ser mi criterio? Mi criterio va a ser de 9 a 16, va a ser moderado. Entonces, M. ¿Qué debo hacer? Debo aplicar medidas de control. Entonces, en este punto, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mis medidas de control. Acá, ¿qué aplica? Medidas de capacitación y supervisión, orden y limpieza en el área de trabajo, manipulación de herramientas, primeros auxilios, inspección de equipos y herramientas. Entonces, en base a este control, ya voy a mitigar la valorización de mis riesgos. Entonces, índice de personas expuestas, ¿va a cambiar? No va a cambiar porque siguen siendo las mismas. Índice de procedimiento y capacitación cambió, sí, porque acá he puesto capacitación, orden y limpieza, he puesto varios controles administrativos e inspecciones, entre otros. Entonces, mi índice de procedimiento va a ser 1 y la capacitación va a ser 1. Que el índice cuando es 1 en capacidad y procedimiento 1 es, existen, son satisfactorios y son suficientes. Y en capacitación 1, personal entrenado, conoce el peligro y lo previene. Entonces ya mitigamos 2 puntos acá. Exposición a riesgo, bueno, acá como tal no tiene que ser 3, tendría que ser el mismo porque mi exposición va a ser el mismo, que va a ser algo eventual, a menos de que se cambie esto y que sea constantemente, pero como tal no. No se ha mencionado eso porque tendría que de aquí cambiar, también tendría que cambiar acá, entonces tendría que ser 2 también. Entonces, acá hay un pequeño error, debería ser 2, entonces sería 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, y 4 más 2 me da 6, ¿no? Entonces 6. Mi índice de consecuencia, severidad, ¿va a cambiar? No va a cambiar, porque sigue siendo el mismo peligro, el mismo riesgo asociado a esto, ¿no? No he aplicado controles como para minimizar mi severidad. Entonces, por ejemplo, no sé, aquí hubiera habido un uso correcto de guantes, por ejemplo, ¿no? Como estoy utilizando herramientas manuales o equipos, uso correcto de guantes, uso correcto de lentes,
o de careta, ropa de trabajo, overoles, acá se hubiera cambiado porque como estoy protegiendo al trabajador, ya mi severidad va a ser menor, ¿no? Pero como no ha habido un control de EPP o algún control de ingeniería, entonces la consecuencia o severidad sigue siendo la misma, que sería 2. Entonces 7 por 2 me da 14. 14 también, ¿qué es? Bueno, 7 no, sería 6. 6 por 2 sería 12. 12 también, si vemos en la tabla cómo es, también es moderado, ¿no? Pero si hubiera puesto algún control de EPP como uso de guantes, caretas, full face, entre otros, hubiera bajado a 1, ¿no? Entonces sería 6 por 1, me da 6. ¿Y 6 cómo va? 6 como tal ya es un riesgo tolerable, ¿no? Porque de 5 a 8 es un riesgo tolerable, que se puede tolerar en base a los controles que yo he aplicado. Muy bien, y en base a esto se hace una correcta identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles en las matrices I/C. Muy bien, llegando ya al final de la clase, no sé si tenemos alguna duda, consulta que se tenga con este tema del día de hoy. A ver, me comentan dudas, consultas, acotaciones. Sí, me comentan. ¿Alguna duda, consulta? ¿Sí? ¿Todo claro? Me comentan, por favor. Perfecto. Bueno, si ve algunas manitas levantadas, muchas gracias, gracias, gracias. Bien, si no hay más dudas, consultas, acotaciones sobre este punto, vamos a dejar la clase acá. Muchas gracias a cada uno por su participación. Ahí como tal, Elizabeth va a coordinar con ustedes, capaz si tienen alguna consulta del examen o algo. Entonces vamos a dejar esos minutos para que pueda coordinar con ustedes. Muchas gracias, que tengan buena noche cada uno de ustedes y nos estamos viendo el día jueves con